primer lloc, es va acordar la renovació, la pròrroga del contracte amb UNICEF, que acabava a finals d'aquesta temporada, fins al 30 de juny de 2016, amb una aportació per part del Futbol Club Barcelona a UNICEF d'1,5 milió d'euros anual, com fins ara. Pues si tenía que ocurrir esto, pues mire, ha ocurrido en un momento de la temporada en que el equipo está extraordinario, que hay otros jugadores que también son muy importantes, que se ganan todos los partidos, que se lidera la liga con 3 puntos de ventaja con respecto al segundo, con 6 puntos con respecto al tercero, que se lidera la Champions y que cuando vuelva nuestro mejor jugador, que es el mejor jugador del mundo, estaremos en disposición de disputar todos los títulos. Por lo tanto, problema ninguno, sinceramente así lo veo. Lo que pasa que en los debates se hablaba de Messi dependencia como un defecto. Bueno, pues sí, el defecto este lo hemos mejorado. Sí, continuamos siendo Messi dependientes, ya digo, pero sí que es verdad que el equipo está demostrando este año tener otros recursos, y no solo por la existencia de otros jugadores que rinden altísimo nivel, sino también porque el equipo como tal funciona con recursos que eran los que se pedían cuando el año pasado se comentaba que el equipo no tenía un plan B o no tenía otra manera de jugar en determinados partidos. Este año está demostrando que sí, que és normal. Al final és ell, la seva voluntat, la que ha de prevaldre per damunt de qualsevol altra. Els futbolistes es fan tractar pels metges i pels cirurgians, en el cas que hi hagi un procés quirúrgic, que ells volen i que ells hi tenen confiança. I per part del Futbol Club Barcelona no només res a dir, sinó total recolzament amb la responsabilitat d'exercir la supervisió, òbviament. El club aparece en todas las revistas, en todos los periódicos, en todas las televisiones, porque es el mejor club del mundo. Y por lo tanto, que nuestro club aparezca y sea de interés mundial es un motivo de satisfacción. Que luego haya determinadas informaciones que persigan determinados intereses y si encima hacen referencia a la vida de las personas, pues por parte del club entendemos que lo mejor es no hacer ningún comentario, porque si tuviéramos que hacer alguno seguramente no quedaríamos bien. Tots som una mica intel·ligents i sabem llegir entre línies, oi? Quan llegim segons quines informacions. Per tant, vostès ho saben, nosaltres també, jo crec que no ho hem de dir explícitament. Lo que quiero transmitir y a todo el mundo que escuche esta rueda de prensa es que Andoni Zubizarreta es un gran profesional y que está realizando un excelente trabajo, y si alguna referencia tenemos que tomar, pues será el rendimiento del primer equipo, ¿no? Y ahí vemos que mantener este nivel de competitividad y este grado de excelencia tanto tiempo és molt complicat i al final el màxim responsable és ell. Puc donar dades el dia de l'Espanyol, comptant amb que aquell dia només podien demanar entrades als nens que fossin socis. Vam adjudicar 333 entrades gratuïtes, i el dia de Champions contra el Milan, amb un horari i dia que diguéssim no és molt propi per la canalla, vam adjudicar 79.